Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Esta mañana un primer grupo de la caravana migrante que salió desde Honduras desde hace ya un mes ha llegado a la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí vemos a los caminantes. Se encuentran en el paso limítrofe que separa a Tijuana de la ciudad de San Diego, en California. En un acto desafiante, algunos de ellos escalaron la valla que divide los dos países. Los migrantes piden al gobierno de Donald Trump que los reciba. Insisten en que ellos no son delincuentes y que llegan a la Unión Americana a buscar una mejor vida. Un primer grupo logró el objetivo, alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos. Lo hicieron como hace casi un año lo hizo la primera caravana migrante, tocando la línea limítrofe que separa a San Diego, California, y Tijuana. Algunos se subieron a la valla que separaba a ambos países, tal vez en símbolo de victoria, o tal vez para anunciarles a los agentes de seguridad del otro lado que ellos están allí. Solo uno se atrevió a cruzar la frontera. De rodillas desafió el peligro que es tocar tierra estadounidense sin tener el permiso legal para hacerlo. Todo ante la mirada expectante de los uniformados. El 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz. Que Donald Trump se dé cuenta de la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se han negado. Este es solo un pequeño grupo de los cientos que ya están cerca de la zona limítrofe. Llegan en buses o caminando a tan solo metros del objetivo final. Solo los separa una valla y un complejo proceso migratorio. Una idea que mantienen en firme pese a la oposición de Donald Trump. Puede querer hacer lo que sea, puede poner aviones de guerra y todo, pero si Dios no los permite, los vamos a cruzar. Entre tanto, la gran mayoría de los migrantes aún está en camino. Cientos se encuentran en Nayarit y Sinaloa, esperando a ser trasladados en buses prestados por las autoridades locales. El viaje ya se está aproximando más rápido, algo luego. Entonces esperamos llegar más pronto de lo que nos imaginábamos. Y es que la primera caravana que salió de Honduras ya cumple un mes en el camino. Justamente la primera caravana migrante que salió del norte de Honduras el 13 de octubre se ha fragmentado tras su paso por el centro de México. Ingresaron a territorio mexicano por el estado de Chiapas, que está fronterizo con Guatemala, el 20 de octubre. Posteriormente avanzaron por Oaxaca. Ahí vemos el recorrido. El contingente más grande, compuesto por 4.800 personas, llegó el 30 de octubre a Ciudad de México. Allí descansó por una semana y el pasado viernes emprendió la ruta de nuevo. Atravesaron el estado de Querétaro, llegaron hasta Guadalajara y ahora se encuentran ya en el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa. Van a recorrer luego el estado de Baja California hasta llegar a la ciudad de Tijuana, fronteriza con California. Y del otro lado de la frontera, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, viajó este miércoles a la frontera con México para conocer el estado de las tropas desplegadas en la zona, cuya misión es impedir la entrada al país de los migrantes indocumentados. El general retirado se va a desplazar a Texas. Este es uno de los 3 estados junto a Arizona y California que se encuentran ahí los cerca de 5.600 militares que participan en la operación de apoyo del Departamento de Seguridad Nacional. Durante su viaje, que durará apenas un día, Mattis se va a reunir con algunos de los soldados desplegados en la localidad texana de McAllen. Y se agrava la emergencia en California, esto debido a los incendios que arrasan el norte y el sur del estado. En las últimas 24 horas, un tercer incendio se originó cerca de San Bernardino. La cifra de muertos se ha elevado ya a 50 tras el hallazgo de otros 6 cuerpos. El sheriff del condado de Butte, en el norte de Sacramento, pidió el apoyo de 100 reservistas de la Guardia Nacional para que ayuden en las tareas de localización de restos humanos en esa zona. Decenas de personas aún permanecen desaparecidas. Es el ardiente Sierra Fire que desató su furia en el sur del estado de California el martes en las horas de la noche. Las llamas crecieron rápidamente y amenazaron un barrio residencial en la ciudad de Fontana. La intensidad de los vientos provocó que se expandiera con mayor velocidad. Este incendio es el más reciente que ha surgido al sur del estado, en donde cientos de miles de personas han evacuado sus hogares.
Por su parte, el mortífero incendio conocido como Woolsey, otra de las gigantescas conflagraciones en el sur de California, fue contenido en un 47% según informaron los bomberos durante esta madrugada. Allí, el fuego ha destruido más de 400 estructuras en esa zona y en su apogeo desplazó a unas 200.000 personas hacia las montañas y zonas aledañas al oeste de la ciudad de Los Ángeles. Entre tanto, el incendio de Camp Fire, el más mortal en la historia del estado, continúa ardiendo a unos 280 kilómetros al noreste de San Francisco, luego de arrasar casi en su totalidad la población de Paradise. La pequeña ciudad de 26.000 habitantes quedó reducida a cenizas en un gran porcentaje. Los bomberos han podido contener la gigantesca conflagración en un 35%. Donde quiera que íbamos había fuego por todas partes, el tráfico se detenía y finalmente llegamos a un lugar donde no podías avanzar o retroceder. Levanté la vista y vi al departamento de bomberos, un gran letrero de Paradise y un hermoso ángel bombero con una gran manguera intentando apagar el fuego. El número total de víctimas mortales que ha dejado la emergencia en el estado ascendió hoy a 50. Las autoridades del condado de Butte pidieron el apoyo de 100 reservistas de la Guardia Nacional para tareas de localización de restos humanos, ya que todavía hay personas desaparecidas. Vamos ahora a revisar otras noticias. Según un informe del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, los crímenes de odio en el país van en aumento. Las autoridades documentaron más de 7.000 delitos de este tipo en el año 2017. Eso representa un 17% más que el año inmediatamente anterior. Se trata de la tercera subida anual consecutiva. Carolina Valladares en Washington tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes de Washington. Según el fiscal general de los Estados Unidos, Matthew Whitaker, más de la mitad de estos crímenes, en total 3 de cada 5 estuvieron motivados por cuestiones raciales o étnicas y también 1 de cada 5 lo estuvieron por cuestiones religiosas. Vamos a hablar de los grupos que fueron más atacados según ese estudio. En primer lugar están los afroamericanos con un total de 2.013 ataques. También están los judíos con un total de 938 y los homosexuales con 1.130. Lo que llama la atención muy negativamente es el auge de los ataques contra los hispanos latinos en los Estados Unidos. Hay que destacar que el pasado año estos ataques crecieron hasta los 427, cuando apenas un año antes eran de 344. Los judíos y los negros han sido blanco tradicional de estos grupos neonazis, supremacistas blancos, Ku Klux Klan, pero hemos visto en los últimos años un incremento contra los latinos de estos crímenes de odio que tiene que ver con su presencia cada vez mayor alrededor del país y también hemos visto un aumento de estos crímenes contra grupos de LGBTQ, etcétera. Realmente ya no son los blancos tradicionales, sino que esto se ha ampliado a muchas otras minorías en este país. También aumentaron los ataques contra los judíos, en este caso un 37%. Estos datos se conocen apenas 2 semanas después de ese tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh que causó la muerte de 11 personas y dejó a otras 6 heridas. Hay quienes ven en la retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una relación de causa-efecto con estos datos. Considerábamos que este tipo de situaciones estaban superadas, lo veíamos en Europa y en otros países, pero nunca en Estados Unidos. Entonces, realmente hay un antes y un después de Pittsburgh, así lo consideramos. Tiene mucho que ver con la retórica. Sabemos muy bien por experiencia histórica que estos capítulos empiezan con una retórica tóxica, la identificación de chivos expiatorios, etcétera, aludiéndole o adjudicándole todos los males en la sociedad, y eventualmente eso escala y lleva a situaciones tan terribles como fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Así que esto es una cuestión que tenemos muy presente los judíos y que por ello tenemos, porque sabemos que además un ataque contra una comunidad es un ataque contra todas las comunidades, tenemos que levantar nuestras voces colectivamente.
Y otro dato preocupante para finalizar, porque tenemos que el número de grupos de odio en los Estados Unidos, entre los que se agrupan neonazis, antimigrantes, antihomosexuales, creció considerablemente el pasado año en un 4%. Pasaron de ser 917 a 954, todo ello según el Southern Poverty Law Center de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Y este miércoles se cumple la primera audiencia sobre la demanda que interpuso la cadena estadounidense CNN en contra del gobierno de Donald Trump. La acción judicial presentada el martes en una corte del Distrito de Columbia tiene por objetivo conseguir que se devuelva al corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, la acreditación permanente que le fue retirada la semana pasada tras una tensa rueda de prensa en la que el periodista encargó al presidente. La cadena ha considerado que el gobierno violó la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de prensa. Terrible person. You shouldn't be working for CNN. El estado de Texas se alista para ejecutar esta tarde al mexicano Robert Moreno Ramos, que fue condenado a muerte por matar en 1992 a su esposa y sus 2 hijos para volverse a casar 3 días después. Si nada lo impide, Moreno, de 64 años, recibirá una inyección letal después de las 6 de la tarde hora local en la prisión estatal de Huntsville, cerca a Houston. El gobierno de México ha pedido detener la ejecución de Moreno en cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que había solicitado revisar, entre otras, esta decisión. Nuevos señalamientos controversiales del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán durante el segundo día del juicio por narcotráfico contra el capo mexicano. La defensa del acusado dijo ahora que candidatos presidenciales de Guatemala y un presidente de Honduras recibieron sobornos de personas asociadas con el tráfico de drogas. ¿De quiénes se trata? Se lo preguntamos a Alejandro Rincón en Nueva York. Alejandro. Hola, buenas tardes. Esas declaraciones y su contexto es clave para entender cuál es el argumento detrás de las mismas. Hacía uso de la palabra el abogado defensor Jeffrey Lichtman para apelar al jurado sobre el por qué ellos consideran que todos los testigos que están siendo llamados por la Fiscalía en realidad son testigos cooperantes que están siendo manipulados con el único objetivo de que ellos puedan obtener beneficios de la justicia de los Estados Unidos, en una estrategia de la defensa que de hecho se trata de desacreditar a todas las personas que van a ser llamadas a rendir indagatoria. En ese contexto fue cuando el abogado Jeffrey Lichtman aseguró que una de las personas que van a rendir ese testimonio se trata de César Gastel, una persona que en algún momento entregó dineros procedentes del narcotráfico a candidatos presidenciales de Guatemala y a un presidente de Honduras. Ninguna de estas personas, por supuesto, fue mencionada directamente por su nombre. También aseguró la defensa que entre las personas que van a ser llamadas a rendir testimonio se encuentran narcotraficantes de origen colombiano, en este caso en particular los hermanos Alex y Jorge Cifuentes, quienes en el pasado no solo tienen varias operaciones de tráfico de drogas, sino también de violencia o crímenes de algunas de sus personas rivales dentro del mundo del narcotráfico. Es justo por estos señalamientos, estas explosivas declaraciones y por los argumentos presentados en el caso que ahora mismo se considera que este juicio, más allá de lo que suceda con el Chapo Guzmán, realmente va a manchar o va a generar ampolla en todo el continente latinoamericano a raíz de este tipo de señalamientos que abren un montón de cuestiones y de preguntas alrededor del continente. Y sobre el particular, consultamos a un experto en este tipo de procesos judiciales, quien nos habla sobre la trascendencia del juicio que tiene lugar ahora mismo en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York. Este caso es mucho más grande que el de John Gotti. Aquí hay elementos internacionales, hay escapes del Chapo, que eso no pasó con Gotti. Esto es mucho más serio en la historia de la jurisprudencia de Estados Unidos. Ese es el caso más grande criminal que han habido aquí, bueno, tal vez comparando con el caso de Al Capone, pero este es el más grande que se ha visto en los últimos 50 años.
En este momento ha concluido ya la presentación de los argumentos iniciales, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, e inmediatamente después ha empezado ya la presentación de los primeros testigos. El número uno ha sido un exagente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, lo que actualmente conocemos como ICE, quien ante la corte describió un operativo en el cual fue detectado un túnel de transporte de droga entre el estado de Arizona y territorio de México. Una vez termine el cuestionamiento de ese testigo, pues seguirán subiendo otras personas llamadas a declarar por parte de la Fiscalía. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York sobre el juicio que continúa del Chapo Guzmán. Y una semana después, las elecciones de medio término no terminan en la Florida, en medio de denuncias de fraude. Está avanzando el reconteo de más de 8 millones de votos en el estado para definir la gobernación y un escaño en el Senado. Mañana a las 3 de la tarde, hora local, vence el plazo para la entrega de los resultados. Paula Serna, en Florida, tiene el reporte. Paula, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya las autoridades electorales del condado Miami-Dade anunciaron que la medianoche culminaron el recuento de más de 800,000 boletas. También en Broward han dicho que más de la mitad de estas boletas ya han sido contabilizadas. En ese momento el problema se enfrenta en el condado Palm Beach, donde varias de las máquinas no pudieron realizar este recuento de los votos debido a que son máquinas muy antiguas y no pudieron realizar ese recuento en tan corto tiempo. Es por eso que han pedido una extensión que ya les fue concedida para hacer este recuento y tendrán hasta el 20 de noviembre para realizarlo. En el ámbito político, el senador demócrata Bill Nelson, a través de sus abogados, han dicho que el diseño de las boletas de los votos fue complicado y que también estas máquinas pudieron haber hecho que por lo menos 25,000 votos no hubieran sido tenidos en cuenta en las pasadas elecciones. Mientras tanto, los abogados de Rick Scott han realizado varias denuncias contra la ineficiencia del sistema electoral, particularmente del condado Broward. Estas denuncias de presunto fraude electoral en dicho condado han tenido eco por parte del propio presidente Donald Trump, quien a través de su Twitter ha insistido en que ha habido fraude y han aparecido boletas que no se habían tenido en cuenta el mismo día de las elecciones. Esto, por supuesto, ha generado graves inconvenientes en la imagen del proceso electoral en el estado de la Florida. Afecta de una manera lamentable al sistema porque lo que hace es que contribuye a un sistema político que ya viene en descrédito. Si uno hace un análisis de las encuestas comparativas, ¿no?, sobre credibilidad de las instituciones o confianza en las instituciones, hoy comparativamente las instituciones norteamericanas están por debajo de lo que los latinoamericanos piensan de sus propias instituciones. Y eso, para nosotros los latinos, es mucho decir. Por ejemplo, el Congreso llegó a tener 9% de aprobación. Y hoy, cuando uno ataca a un sistema electoral, sobre todo, mina la confianza que el elector tiene sobre ese sistema y obviamente a la larga hace que el sistema electoral en su conjunto, y que es probablemente el más complejo del mundo, cuando se desacredite, pues cuando se anuncien los resultados, ¿quién va a creer en ellos? Debido a lo ocurrido con este tema de los votos, particularmente en el condado de Broward, se ha pedido la renuncia de la supervisora Brenda Snipes, quien ha dicho que posiblemente después de que termine el recuento de estos votos considerará no ejercer más su cargo. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por ese reporte desde Florida. Hay descontento entre los residentes del sector de Engativá, en Bogotá, donde las autoridades locales han trasladado al menos a 300 venezolanos que antes vivían en improvisadas carpas cerca a la terminal de transportes. Aseguran que el campamento temporal al que fueron llevados los extranjeros es un campo de fútbol que no es apto para acogerlos. NTN 24 está allí en el lugar de la noticia con Carlos Raigoso. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos y Ruth? Muy buenas tardes. Pues mire, es bastante tensa la situación, no solamente entre los colombianos y los venezolanos, también entre los mismos refugiados, porque quiero mostrarles dónde estamos, en un lugar privilegiado con una mejor perspectiva de lo que es este campamento, ya que el comportamiento hostil que han tenido en las últimas horas los venezolanos obligó a que el distrito nos impidiera el acceso nuevamente a este lugar a la prensa, y por eso estamos aquí ubicados. Son 460 personas
más en total las que pasaron la noche en este lugar que está adecuado solo para 300. Estas carpas grandes que ustedes ven son para hombres y mujeres que llegaron de manera individual. Las carpas más pequeñas son para grupos familiares y lo que vemos es que ya comenzaron a instalar un sistema de agua potable, que tienen baños, que tienen luz, pero ojo a esto, están realizando fogatas, algo que no está permitido dentro del manual de convivencia, y eso podría terminar en la expulsión de las personas que no acaten las normas, la expulsión de este campamento y en caso de ser necesario la deportación nuevamente a su país de origen, es decir, a Venezuela. Pues bien, ha sido una mañana bastante tensa, incluso los mismos refugiados no están contentos con las ayudas que le está brindando el gobierno colombiano, y esto fue lo que nos dijeron cuando hablamos con ellos. Horrible. Con frío, sin sábanas, nos quitaron las sábanas. Estamos siendo engañados porque esto no fue lo que nos prometieron. Niños y mujeres y personas incapacitadas y enfermas. Desde ayer lo único que le están dando es esto y agua de panela, más nada. ¿Mejor en el otro campamento? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Claro. Porque lo teníamos todo. Porque los colombianos nos daban, nos apoyaban con comida, con sábanas, nos acababan de apoyar con carpas, con plástico, con sábanas, todo eso nos hicieron votar. Ayer nos arrojaron. Miren, los residentes de acá del sector siguen bastante inconformes, no solamente por el trato que se le está dando a estos refugiados venezolanos, sino también por los problemas de inseguridad que esto está representando para ellos, porque anoche ya se registraron saqueos en una de las panaderías aledañas a este campamento. Sin embargo, el distrito también a través de la Secretaría Social dice que estas personas tienen que vivir en un área controlada, porque el campamento anterior era ilegal, por acá tienen horario y tienen también unas normas que cumplir, como el aseo de este mismo lugar y el buen comportamiento. Vamos a seguir entonces muy atentos a ver cómo se resuelve esta situación tensa que se vive entre venezolanos refugiados y también colombianos residentes alrededor de este refugio humanitario transitorio que se ha dispuesto para ellos. Información desde el occidente de Bogotá, soy Carlos Raigoso. Feliz tarde. Carlos, gracias por ese reporte desde la capital colombiana. Aquí hacemos un paso a comerciales y enseguida la tensión que hay entre Cuba y el futuro gobierno de Brasil por unas declaraciones del presidente electo, Jair Bolsonaro. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Cuba echará atrás su misión médica en Brasil. El régimen de la isla dejará de participar en el programa Más Médicos y va a retirar a los 11.000 profesionales de la salud que se encuentran actualmente en el gigante suramericano. Según la declaración oficial del Ministerio de Salud Pública cubano, modificaciones anunciadas recientemente por el presidente electo Jair Bolsonaro imponen condiciones inaceptables, lo han dicho textualmente, incumplen las garantías acordadas al comienzo del programa del 2013 durante la presidencia de Dilma Rousseff. Bolsonaro lamentó que Cuba no acepte los nuevos requisitos, entre los que aparece la figura de contratación individual. Y mañana justamente se cumple un año de la desaparición del submarino argentino Ara San Juan. Los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos continúan pidiendo apoyo y esfuerzos de parte del gobierno del presidente Mauricio Macri para localizar el sumergible que hasta el momento no ha sido localizado por los equipos de búsqueda. Aseguran que se sienten destrozados al no conocer el paradero de sus seres queridos, ni tampoco qué fue lo que sucedió con el submarino. Estamos aquí, firmes, con lágrimas en los ojos, viendo a mi mamá que está destrozada. Pero seguimos y vamos a seguir esperando hasta que algún día podamos saber dónde está y qué es lo que le pasó realmente. Y yo creo, a veces, lo sueño a mi esposo, en todos los sueños que le pregunto dónde está y él me señala que está en Malvinas. Organizaciones sociales en Chile acusan al gobierno del presidente Sebastián Piñera de avanzar, dicen, sin límites en una política xenófoba. Insisten en que se están vulnerando derechos fundamentales de miles de extranjeros que han sido expulsados del país en los últimos meses. Juan Pablo Monsalve tiene la información a esta hora. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues distintas organizaciones sociales en Chile, incluido el Movimiento Social por la Educación, decidió adherir a este llamado
de marcha convocado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes para rechazar lo que ellos mismos han calificado una serie de políticas por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera como racistas, xenófobas y hostiles. Vamos a revisar las declaraciones de Héctor Pujols, quien es el presidente de esta organización. Es una política que fomenta la xenofobia, ¿no? Una política racista, antiinmigrante, cuando se genera todo un clima de hostilidad contra la población migrante, no se le da permiso al trabajo, se alarga los procesos de obtención de visas, se hacen detenciones por perfil étnico, es decir, se crea todo un clima de hostilidad que la única salida a eso es el retorno al país, no la única posibilidad es el plan retorno. Por lo tanto, lo que está generando es todo un clima de culpar a la migración de los problemas de este país, el aumento de la cesantía, el aumento de la precariedad. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile han señalado que es muy importante acompañar esta marcha del próximo domingo. Aseguran que el Estado chileno es un Estado racista. Sabemos que en la medida en que no se logren garantizar derechos sociales para nuestro país, va a ser imposible hacer políticas de integración mínimas también para migrantes e incluso poder avanzar en derechos sexuales y reproductivos también van a ser ganadas necesarias para migrantes que llegan a este país, que las obligan principalmente a abortar en condiciones profundamente vulnerables. Desde las organizaciones de migrantes en Chile pues aseguran que el presidente Sebastián Piñera viene también implementando un poco el mismo discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también aseguran que de una u otra forma se vienen violando sistemáticamente los derechos de los inmigrantes que han terminado siendo expulsados del territorio chileno. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Juan. Y seguimos en Chile. El gobierno decretó duelo oficial mañana 15 de noviembre con motivo de la muerte del cantante Lucho Gatica, el rey del bolero. El artista de 90 años falleció en México, donde residía desde 1957. El gobierno del presidente Sebastián Piñera calificó al legendario cantante como un gran embajador del pueblo chileno. Aún se desconocen las causas del fallecimiento de este reconocido artista con más de 70 años de carrera. Qué vida tan oscura. Aquí hacemos un corte comercial y enseguida vamos a hablar del rescate de un caballo que cayó en una gruta en un cementerio en Italia. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Acalorada sesión en la Cámara de los Comunes. La primera ministra británica Theresa May salió en defensa del borrador de un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea alcanzado entre los negociadores de Londres y Bruselas. Así es, y mientras May aseguraba que se trata de un buen pacto que va a proteger la industria, los empleos, la oposición lo tildó de un fracaso. El texto del borrador del acuerdo para el llamado Brexit es el centro del debate. La primera ministra, Theresa May, no ofreció detalles de los 500 folios que componen el documento. Sin embargo, aseguró que el pacto alcanzado entre los negociadores de Londres y Bruselas sitúa al Reino Unido muy cerca de cumplir con lo votado en el referendo de 2016. Estoy segura de que esto nos lleva significativamente más cerca para cumplir con lo que el pueblo británico votó en el referendo. Tomaremos de nuevo control de nuestra frontera y nuestras leyes y nuestro dinero. Abandonaremos la política pesquera común y la política agrícola común mientras protegemos empleos, la seguridad y la integridad de nuestro Reino Unido. Y señor, volveré a esta Cámara para actualizarlos sobre los resultados. Ayer, el exministro de Exteriores británico Boris Johnson calificó el borrador de inaceptable. Y hoy fue el líder de la oposición laborista en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, quien lo calificó de fracaso. Viola las propias líneas rojas de la ministra, no cumple con un acuerdo económico fuerte y tampoco apoya los empleos ni la industria. Sabemos que no se han preparado de manera seria para un no acuerdo. Entonces la primera ministra quiere seguir poniendo una falsa elección ante el Parlamento entre su mal acuerdo o un no acuerdo. May quiso dejar en claro que no existe posibilidad de llamar nuevamente a los británicos a las urnas y que la salida del Reino Unido del bloque europeo se cumplirá a cabalidad.
Cumpliremos con el Brexit y el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Uno de los puntos del preacuerdo propone una solución para la cláusula de seguridad que exige la Unión Europea a fin de que no se levante una frontera en la región británica de Irlanda del Norte. Posteriormente comenzó una reunión del gabinete de May, donde los ministros someterán el borrador a evaluación. La primera ministra volverá a su debido tiempo a la Cámara de los Comunes para informar sobre el resultado de las deliberaciones. Si el documento es aprobado hoy a nivel político por los ministros, deberá ser sometido a una votación de los diputados en el Parlamento. El gobierno de Francia ha rechazado los tuits publicados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los que cuestiona la popularidad de su homólogo Emmanuel Macron. En declaraciones públicas, el portavoz del gobierno francés dijo que el mandatario estadounidense debería haber mostrado, según él, algo de decencia común y respetar el día de luto en Francia a propósito del tercer aniversario de los atentados de noviembre del 2015. En cuanto a los tweets, ayer fue 13 de noviembre. Estábamos conmemorando el asesinato de 130 de nuestros compatriotas hace 3 años en París y en Saint-Denis. Un poco de decencia habría sido apropiado. Y en Italia, bomberos han rescatado un caballo que quedó atrapado en una gruta dentro de un cementerio en una población del norte del país. Visitantes del lugar dieron aviso a las autoridades. Esto luego de escuchar relinchar al animal tras caer a la zanja. En el operativo de rescate, que duró varias horas, fue utilizada una grúa como un brazo especial. Veterinarios afirmaron que el caballo no sufrió heridas de gravedad.